Bueno, pues de nuevamente les saludo. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral. Y en esta ocasión tengo el gusto de compartir estas primeras horas de la mañana para llevar a cabo esta sesión que forma parte del programa del diplomado sobre pensamiento crítico electoral, y en específico el módulo que nos convoca es sobre el pensamiento crítico en las ciencias sociales. Para el desarrollo de esta sesión vamos a utilizar una metáfora que de hecho fue planteada en estos términos por el coordinador del diplomado desde su origen, el doctor Juan Abelardo Hernández, y esta metáfora se refiere a la expresión de caja de herramientas del pensamiento de Michel Foucault. Por supuesto, pudiéramos pensar en muchas otras formas, en muchas otras teorías, esquemas, estructuras de pensamiento, posturas epistémicas para abordar este tema del pensamiento crítico en las ciencias sociales, pero me voy a pegar justamente a esta propuesta germinal del doctor Juan Abelardo Hernández. Entonces vamos a tomar como principal referente para el desarrollo de esta exposición justamente la teoría de Foucault, y en particular la teoría de la microfísica del poder, ¿no? Tomando como componente principal este que ya he mencionado de la caja de herramientas, la metáfora de la caja de herramientas. Bueno, les decía que para quienes se acaban de conectar, que estoy transmitiendo, digamos, me estoy conectando de manera remota a través de mi teléfono celular, porque llevo ya un buen rato atrapado en una zona que de por sí es conflictiva de la Ciudad de México. Pues hoy está particularmente más intenso el tránsito vehicular. Entonces, bueno, pues les reitero mis disculpas por esta circunstancia, y en cuanto llegue a la oficina, pues bueno, me conectaré ya con la computadora, también con el propósito de poder compartirles la presentación de PowerPoint. Comentaba que yo siempre suelo utilizar este recurso de las presentaciones porque me parece que, bueno, pues sí son útiles como apoyo didáctico, ¿no? Bueno, para comenzar propiamente, bueno, pues partimos del entendido de que ya ustedes han tenido algunas clases previas sobre el pensamiento crítico, además de pues el conocimiento que ustedes ya tienen a partir de su formación profesional, de su formación académica, de la propia experiencia empírica, de la práctica profesional. Doy por hecho que la mayoría de ustedes son abogados, abogadas, y que pues justamente del ejercicio de su profesión ponen en práctica el pensamiento crítico cuando analizan un expediente, cuando lo integran en el expediente, si es que son abogados, abogadas postulantes, pues justamente la exposición del caso, la parte argumentativa, el desarrollo de esta, pues implica de alguna manera incorporar elementos de pensamiento crítico, ¿no? Elementos que se relacionan también con la hermenéutica jurídica, con la epistemología, con la fenomenología, con la sociología, con la antropología, en fin, dependiendo de su rama de especialización. Supongo que incorporan varios elementos de estas disciplinas o de estas corrientes de pensamiento. A partir de esta primera premisa, quisiera iniciar por realizar un ejercicio de participación, también con el objetivo de que esto no se convierta en un monólogo, en un soliloquio, y bueno, haciéndome cargo también, por supuesto, de que de acuerdo a expertos en pedagogía, no es lo más indicado iniciar una sesión, un ejercicio de aprendizaje, eh, preguntando o planteando preguntas a la audiencia. Pero les digo, con la idea de que pues esta sesión sea, digamos, interactiva, no solamente en términos técnicos, sino en términos de relación humana, pues quisiera escucharles sobre qué nociones tienen del pensamiento crítico y de la vinculación del pensamiento crítico justamente con las prácticas profesionales e incluso con el día a día, con la cotidianidad. En qué aspectos de la vida humana podemos advertir, pues casi de manera natural, la aplicación del pensamiento crítico. Veo por ahí algunas caras conocidas, por ejemplo, don Manuel Emba
Me da mucho gusto saludarle de nueva cuenta. Suele ser muy activo, muy participativo en las actividades que forman parte de la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral. Y me parece que también por ahí a don Abel ya nos habíamos encontrado en alguna otra actividad académica. Y bueno, pues por supuesto a todas y a todos los demás me da también mucho gusto saludarles. Y bueno, pues quisiera cederles el uso de la voz justamente como para comenzar con este ejercicio de lluvia de ideas sobre nociones que tenemos respecto a el pensamiento crítico. Entonces, bueno, pues no sé quién se anime a compartirnos una opinión, alguna percepción sobre este concepto del pensamiento crítico y su aplicación práctica. Veo que no hay como mucha equidad de género, solamente veo a una mujer, a Gabriela, conectada, y bueno, ahí ya solamente me aparece con una letra E, y justamente está levantando la manita para participar. Adelante. Buenos días, maestro. He tenido la oportunidad de estar en otros eventos en donde hemos coincidido con algún otro diplomado. Pues yo creo que a veces es difícil ubicar el pensamiento crítico en los distintos roles que nos toca, ¿no? Porque el abogado puede hacer la función de litigante, estar como funcionario o estar como académico. Sin embargo, considero que el pensamiento crítico como parte de la lógica, pues nos ayuda a simplemente decir, no creer todo lo que nos afirman, ¿no? Siento que el pensamiento crítico viene como con un signo de interrogación en el sentido de que consiste, bueno, a mi forma de ver, en dudar de cualquier afirmación de la vida cotidiana que nos suelen hacer sin argumentos y que nos permita, de cierta forma, usar la lógica organizando conceptos, ideas, conocimientos. Lo que me viene a la mente también es lo que decía Descartes en aquel tiempo, hace muchísimo tiempo, tal vez, de hecho ni lo conocimos, solo en fotos, ¿no? El hecho de que la duda metódica, es decir, siempre tener esa capacidad de reflexionar sobre lo que nos afirman y buscar argumentos y buscar, pues sí, los argumentos lógicos que nos permitan creer en algo, ¿no? Más es el compromiso que tienen, por ejemplo, los operadores de justicia, en donde sus determinaciones tienen que ser muy argumentadas y muy convincentes. Entonces, ante una duda, pues que los hace reflexionar, pues incluso en materia penal o vinculándolo con esa materia, pues tendrán que absolver. Eso sería mi breve participación, maestro. Gracias. Muchas gracias. ¿Me puede recordar su nombre? Sí, ya lo ubico físicamente, pero no recuerdo su Elizabeth, nombre. Elizabeth. Elizabeth Álvarez. Muchas gracias, Maestro. Elizabeth. Un gusto saludarla de nueva cuenta. Bueno, ya Muchas gracias. Elizabeth nos plantea algunos puntos que justamente serán como los asideros, los componentes a partir de los cuales vamos a construir el proceso de aprendizaje de esta sesión en particular. Pero bueno, antes de pasar a ello por parte de su servidor, quisiera consultar si alguien más desea compartirnos alguna idea, alguna opinión sobre lo que le provoca este concepto, esta voz del pensamiento crítico. Adelante, Manuel. El micrófono, Manuel. Al micrófono, sí, lo tengo. Perdón, buenos días a todos. El pensamiento crítico me invita a pensar que es una apertura a lo no, a lo desconocido. Es decir, no solamente es ver las líneas, en este caso de un texto, sino ir viendo más allá de las líneas. ¿Qué hay debajo de eso que está explícito, ya sea en un texto, en un fenómeno como tal? ¿Qué existe más allá? Eso nos da la posibilidad de, pues, hacer una inferencia
y nos remite a que esa realidad que aparentemente, diremos así, esa realidad aparente como tal, no es la realidad como tal, valga la redundancia, sino que existe algo, hay unos porqués, hay unos para qué que nos van a posibilitar ahora sí desmembrar, más bien descubrir, redescubrir la, pues la realidad. En este caso, me atrevo a decir un señalamiento que hacía el compañero Hugo Semmelman, dice, no es solamente ver lo dado, sino lo dándose, lo que está más allá. Gracias. Creo que se volvió a desactivar el micrófono, Manuel. Perdón, ¿sí me escucharon lo que señalé o no? Los compañeros sí, ¿verdad? Sí, porque tenía Sí, lo primero sí, pero lo que iba a decir sobre Semmelman ya no lo escuchamos. Perdón, sí. Yo refería, Hugo Semmelman regularmente hacia como ejemplo, y creo que también como un planteamiento teórico, que no solamente habría que estar ubicado en el dado, o sea, el dado es lo que existe, lo que está ahí presente, sino en el dándose. ¿Qué hay más allá? ¿Qué ese dado, qué nos posibilita? Entonces, eso es lo que refería. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ya con estos dos planteamientos de Elizabeth y Manuel, tengo yo dos tópicos que nos podrían servir como para iniciar la exposición, pero bueno, a mi cargo. Pero no sé si alguien más desee compartirnos alguna opinión, alguna idea. Adelante, a ver. Gracias, maestro, muy amable. Pues el pensamiento crítico podría yo pensar que como una alternativa del pensamiento, ¿no? Que no necesariamente es lineal, sino que puede haber algo en el fondo de esa lectura, de ese dicho que se está realizando o que se está diciendo, ¿no? Entonces, yo por ahí lo veo que es algo de lo que no se puede percibir de manera directa y lineal, sino que es el fondo lo que realmente implica hacer desarrollar el pensamiento crítico. Es cuanto, maestro, gracias. Muchas gracias, Abel. Bueno, pues si gustan podemos dejar hasta aquí esta primera parte de intervenciones grupales, con independencia de que por supuesto a lo largo de la exposición, si alguien desea hacer alguna aportación, pues lo haga, le pido que lo haga con absoluta libertad, y también al margen de que hacia la parte final de la sesión podamos abrir de nuevo un espacio exprofeso para el intercambio de opiniones. Pero bueno, haciendo eco de estas primeras tres intervenciones, comenzaría por una idea que me queda de esta intervención de Abel sobre el pensamiento, entender el pensamiento crítico como una forma particular del pensamiento. Si partimos de la premisa de que el pensar implica un ejercicio de intelectualidad, un ejercicio cognoscitivo, un ejercicio psicológico, bueno, pues podemos darnos cuenta de que aplicamos el pensar prácticamente a cualquier actividad de la vida humana. Cuando queremos apretar un tornillo de una repisa que se aflojó, estamos aplicando justamente en la práctica una forma de pensamiento. Es decir, nuestro pensamiento nos lleva a llevar a cabo una actividad empírica que consiste en apretar ese tornillo para sujetar firmemente la repisa, ¿no? Si se fijan, todo el proceso, tanto la causa, el proceso y la consecuencia, implican una forma de pensar. Tenemos primero que plantearnos que si no apretamos ese tornillo, es probable que la repisa se venza, ¿no? Entonces, ya identificamos esa posible problemática, todo esto en el plano de la vida cotidiana, por supuesto, ya identificamos que la repisa se puede vencer y que tenemos que corregir esa situación apretando el tornillo. Entonces, llevamos a cabo esta actividad empírica y vamos a tener como consecuencia justamente la firmeza de la repisa, el aseguramiento de la misma, y por lo tanto, pues vamos a seguir colocando ahí, o vamos a estar en condiciones de seguir colocando ahí nuestros libros, nuestras películas, nuestros adornos, esos
los elementos de ornato de la casa, de la oficina, etcétera, ¿no? Entonces llevamos a cabo todo un ejercicio de pensamiento que parte desde la observación, la identificación de una problemática concreta, la aplicación, es decir, una actividad igualmente concreta para atender esa circunstancia que ya identificamos, y la obtención de un beneficio, que es justamente, como comentaba, la firmeza de la repisa, ¿no? Y bueno, pues este mismo procedimiento, esta misma tónica la podemos aplicar, como les decía, prácticamente a cualquier ámbito de la vida humana e incluso en el ámbito de la cotidianidad. Por citar otro ejemplo, y esto con el afán únicamente de seguir ilustrando, les comento este caso particular. Estoy transmitiendo a través de mi teléfono celular porque me quedé atorado en el tránsito y esto me impidió llegar a tiempo a la oficina para conectarme como es debido, ¿no? Pero pues justamente hice un ejercicio de pensamiento, un ejercicio de cálculo, decir, bueno, no voy a llegar a la oficina, voy a iniciar a transmitir la sesión en mi teléfono móvil. Esto me implicó poner a cargar el teléfono para que no se me vaya a terminar la pila, encender la computadora para tener por lo menos a la mano la presentación y al mismo tiempo pues una guía para el desarrollo de la exposición, etcétera, ¿no? Entonces vemos que el ejercicio del pensar lo podemos aplicar prácticamente a cualquier actividad de la vida humana. Esta es la primera idea que quiero transmitir. Y la segunda idea la planteo a partir de la participación de don Manuel Emba, en el sentido de que el pensamiento crítico implica enfrentarse en algunas ocasiones a lo desconocido, ¿no? Es decir, el plantearse preguntas que nos permitan eventualmente avanzar en el descubrimiento de un conocimiento nuevo, de una explicación nueva respecto a algún elemento, fenómeno, objeto del entorno, del mundo que nos rodea, ¿no? Y la tercera noción que quisiera yo exponer a partir de estas primeras intervenciones parte de la participación de Elizabeth, en el sentido de que el pensamiento crítico implica no solamente descubrir cosas nuevas, plantearnos interrogantes para generar conocimiento nuevo que nos ayude a entender, a explicar porciones de la realidad, sea esta una realidad política, social, jurídica, etcétera, sino que también implica cuestionar, poner en tela de juicio, someter a escrutinio cualquier cosa de lo que ya conocemos, de lo que ya existe, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, cuando nosotros nos dedicamos a una disciplina del conocimiento en específico y nos asumimos como investigadores, bueno, pues identificamos objetos de estudio, nos dedicamos justamente a su investigación y los explicamos a partir de construcciones teóricas, mentales, justamente lógicas, etcétera, ¿no? Pero ese conocimiento nuevo que nosotros ya generamos, eventualmente va a ser sujeto a escrutinio, sujeto a cuestionamientos por parte de otros investigadores, de otras personas que van a poner justamente en duda, en el buen sentido de la expresión, lo que nosotros estamos planteando. Y si lo pensamos un poco, justamente así es como funciona el avance científico e incluso el avance tecnológico. En realidad, todos los nuevos descubrimientos de la tecnología, las nuevas teorías de la ciencia jurídica, de la sociología, de la antropología, se basan en la sociología, en la antropología o en el derecho ya existente, ¿no? Si ahorita entre nosotros en esta ola tenemos a alguien que va a plantear una nueva teoría en términos jurídicos, pues es indispensable que conozca las teorías ya existentes, ¿no? Que conozca cuáles fueron los planteamientos de Kelsen, de Dworkin, de Ferrajoli, de Atienza, etcétera, para que justamente su teoría nueva pues pueda ser catalogada como tal, ¿no? Porque si resulta que guarda alguna afinidad, o peor aún, termina siendo un fusil, una calca de alguna de estas teorías,
pues en realidad no estamos hablando, por supuesto, de un conocimiento nuevo, de un conocimiento novedoso, ¿no? Entonces, pero ese conocimiento nuevo, reitero, pues solamente se va a generar, solamente va a poder ser calificado en estos términos de novedad, en la medida en que pues se presente como una alternativa, como como un producto que se distancie, que guarde relación, que guarde diferencias con las teorías jurídicas ya existentes, ¿no? Entonces, ese ejercicio, ese resultado, el ejercicio y el resultado que llevaría a cabo alguno o alguna de ustedes para acuñar una nueva teoría, pues tendría que partir justamente del desarrollo de un pensamiento crítico, un pensamiento que permita justamente someter a escrutinio toda la teoría jurídica ya existente para justamente entonces plantear una teoría jurídica novedosa, una alternativa, una cosa que no se haya visto respecto a lo que ya existe en la teoría jurídica, ¿no? Bueno, les decía, así es como avanza realmente el conocimiento científico. Cuando uno se plantea un protocolo de investigación, cuando uno está, por ejemplo, aspirando a ser aceptado en un programa de doctorado, que pues es el programa por antonomasia o el formato de programas por antonomasia para generar semilleros de investigadores, de investigadoras, pues uno de los requisitos que se establece es justamente el protocolo de investigación, una propuesta de investigación. Y la propuesta de investigación tiene que resultar novedosa justamente a la luz de todo lo que ya existe, porque si resulta que vamos a presentar una propuesta de investigación que nos va a llevar a un resultado que ya es conocido, pues en realidad va a ser una investigación fútil, una investigación estéril, que a lo mejor no va a servir de mucho justo como para explicar desde un nuevo enfoque un objeto de estudio ya existente, ¿no? Entonces, justamente en los programas de doctorado se solicita de entrada como requisito para los aspirantes un protocolo de investigación. Y de hecho, el requisito como para obtener el grado correspondiente consiste en el desarrollo de la investigación y en la conclusión de la misma. Y esto es así, o sea, uno adquiere justamente esa calidad de investigador en la medida en que desarrolla esa investigación y obtiene pensamiento nuevo, ¿no? Un conocimiento, más que pensamiento, un conocimiento nuevo. Una forma de acercarse, de aproximarse a un objeto de estudio en específico. Y esto lo planteo para enfatizar la idea justamente de cómo el pensamiento crítico eventualmente implica, bueno, no eventualmente, sino necesariamente implica el desarrollo de un esquema metodológico, de una metodología muy particular para acercarse a el objeto de estudio en cuestión. Porque si ustedes lo piensan, bueno, la ciencia jurídica bueno, si la ciencia jurídica cuenta con una literatura especializada muy rica en muy distintos tópicos, como puede ser, por ejemplo, el derecho constitucional, o incluso en objetos de estudio mucho más concretos, como puede ser la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Seguramente ustedes, como abogados, como abogadas, conocen muchas de estas obras especializadas en donde se analiza el contenido o la historia de nuestra Constitución Política de 1917, ¿no? Entonces tenemos un objeto de estudio que está ahí presente, que es la Constitución, pero la forma de aproximarse al estudio de ese objeto es lo que realmente permite generar conocimiento nuevo. Es decir, la forma de interpretar justamente el contenido de la exposición, de la Constitución, el contenido de los derechos que se reconocen en la Constitución, el contenido de la organización política que deriva de lo plasmado en la Constitución, etcétera. Es decir, todos estos enfoques
sobre un mismo objeto de estudio es lo que permite generar un conocimiento nuevo, una perspectiva distinta, aun cuando el objeto siga siendo el mismo, ¿no? Y por eso es que pues seguimos teniendo, a pesar de que se ha escrito mucho sobre el tema, pues nuevos estudios sobre la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y esto mismo aplica para cualquier otra rama o disciplina del conocimiento. En el campo sociológico, por ejemplo, pues tenemos infinidad de estudios sobre personas que viven en situación de calle, sobre personas migrantes, sobre personas trabajadoras del hogar, sobre violencia doméstica, etcétera. O sea, los fenómenos, los objetos de estudio están ahí presentes, forman parte de la realidad, pero la manera en que nos aproximamos a ellos es lo que nos permite generar un nuevo conocimiento para interpretar esos fenómenos, ¿no? Bueno, todo esto para poner énfasis en la importancia que reviste el pensamiento crítico para la generación de conocimiento nuevo. Bueno, ahora vamos a ir aterrizando todo esto. Yo esperaba para estas horas, como les decía, ya estar cerca ya estar en la oficina. Estoy relativamente cerca, pero yo creo que todavía me voy a tardar al menos unos 10 minutos, como veo las cosas. Bueno, pero vamos a empezar ya con los contenidos de la presentación en PowerPoint. Les decía que el contenido central de esta sesión, de este módulo, estriba en el planteamiento de la microfísica del poder de Michel Foucault y de su metáfora de la caja de herramientas. Bueno, vamos a comenzar por identificar algunos apuntes para recordar quién era Michel Foucault. Bueno, este autor, seguramente varios de ustedes saben que es uno de los más influyentes del pensamiento universal contemporáneo, ya que Michel Foucault ha sido uno de los grandes teóricos del siglo XX que ha influenciado justamente a partir de su obra áreas del conocimiento de muy diversa naturaleza. Leemos a Michel Foucault, quienes estudiamos sociología, quienes se formaron en la ciencia política, quienes estudiaron derecho, quienes estudiaron psicología, quienes estudiaron antropología, etcétera. Michel Foucault es uno de los personajes más influyentes de la intelectualidad universal del siglo XX, como les comento. Bueno, este personaje nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia, y falleció el 25 de junio de 1984 en París, Francia. Él es uno de los grandes teóricos formados en distintas disciplinas, estudió filosofía, psicología, sociología, derecho, entre algunas otras ramas del conocimiento. Algunos de los temas en los cuales enfocó su obra se refieren a la clínica, el poder y la sexualidad. De hecho, pues justamente los estudios de sexualidad de Michel Foucault se relacionan con la teoría del psicoanálisis de Freud, y el aspecto justamente de la sexualidad juega un papel sumamente importante en los planteamientos de psicología formulados por Michel Foucault. También en términos de clínica, hay estudios muy interesantes de Michel Foucault porque él llevó a cabo estudios in situ en espacios como los manicomios, las instancias de atención de salud mental, y también en espacios de reclusión, en la cárcel, además de en el espacio laboral y en los espacios de feligresía, en los espacios eclesiásticos, ¿no? Todo esto porque, en opinión de Michel Foucault, en estos espacios se podía advertir de una manera mucho más clara, mucho más evidente, la circulación del poder, el ejercicio del poder. Y bueno, en un momento más vamos a entrar a esa parte. Únicamente me adelanto a comentar que, en opinión de Michel Foucault, el poder es una cuestión pues que existe casi per se, ¿no? El poder, en opinión de Foucault, no se crea ni se destruye, esto guardando una cierta alegoría al planteamiento central de la teoría de la relatividad de Einstein, sino, en opinión de Foucault, el poder
igual que la materia en la teoría de Einstein, únicamente se transforma, ¿no? Y hay además un componente sustantivo en los planteamientos de la teoría de la microfísica del poder de Michel Foucault que se refiere al ejercicio del mismo. Un poder que no se ejerce es un poder inerte, es un poder que quizás incluso ni siquiera se pudiera clasificar como poder, ¿no? Pero les digo, en un momento más vamos a entrar a esa parte de el análisis del poder y sobre todo cómo se manifiesta a través de, o cómo se explica a partir de esta teoría de la microfísica planteada por Michel Foucault. Bueno, curiosamente Michel Foucault falleció como ya lo comentábamos, en 1984, pero comentaba que la curiosidad de su acaecimiento se refiere a que murió de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, de SIDA. Fue uno de los primeros casos conocidos que generaron mucha controversia y mucha resonancia en todo el mundo, prácticamente, igual que la experiencia de Freddie Mercury, el vocalista del grupo de rock Queen, justamente porque fueron personajes sumamente conocidos, sumamente influyentes en su área de especialización, de desarrollo, y porque justamente en la década de los años 80 era cuando se advertía quizás la parte más álgida de contagios del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y además, pues era una enfermedad, un virus que era poco estudiado, que carecía de tratamientos eficaces. Ahora, pues bueno, sabemos que los tratamientos retrovirales pueden hacer que las personas prolonguen durante mucho tiempo su vida, que se controle el avance del virus. Ahí tenemos, hablando justamente de personajes reconocidos, el caso del Magic Johnson, el jugador de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles, que pues también desde la década de los años 90 reconoció ser seropositivo, o bueno, lo dio a conocer, y gracias a los tratamientos retrovirales que se ha aplicado desde entonces, a la evolución, al desarrollo, a los avances que han tenido estos mismos tratamientos, pues vemos que el Magic Johnson sigue estando en este mundo material todavía, ¿no? Bueno, vamos a comentar a continuación esta metáfora de la caja de herramientas de Michel Foucault. Michel Foucault refiere esta expresión como una teoría que consiste no en construir un sistema, sino más bien un instrumento, una lógica propia de las relaciones de poder y las luchas que se entablan, en torno a ellas. Bueno, la metáfora de la caja de herramientas, como lo podemos inferir un poco a partir de este apunte, se refiere no a entender una metodología rigurosa, no a una receta, no a una serie de pasos que invariablemente se tienen que seguir, sino más bien a considerar algunos elementos teórico-metodológicos que podemos acomodar, que podemos ajustar en atención a los propósitos de investigación, en atención a la construcción mental, a la construcción teórica que deseemos hacer, ¿no? Esto resulta muy revelador en términos justamente de pensamiento crítico, porque si lo reflexionamos, en realidad de lo que nos está hablando Foucault con su metáfora de la caja de herramientas es a cuestionarnos la infranqueabilidad del método científico, ¿no? Que durante prácticamente 2 siglos ha sido visto, hasta fechas muy recientes, como la única forma posible de generar conocimiento válido, conocimiento científico, conocimiento que derive de la racionalidad humana, ¿no? Porque, bueno, pues sabemos que a partir de la Ilustración, cualquier forma de explicar o cualquier intento de explicar el mundo a partir de conocimiento no científico, como pudiera ser el conocimiento mágico, el conocimiento, pues incluso, les decía el conocimiento mágico o el conocimiento, o algún otro tipo de conocimiento, pues quedaba descartado, ¿no? Hoy nos damos cuenta que
no solamente el conocimiento científico es útil para interpretar la realidad, y no solamente el conocimiento científico para la humanidad. Hablando, por ejemplo, de la medicina, de la parte de la clínica, que justamente es abordada por Michel Foucault, tenemos ahora que la medicina de patente no es la única efectiva para la humanidad, ¿no? Vemos que hay muchas otras opciones medicinales que pueden resultar benéficas para determinadas personas a partir de conocimientos concretos, y también considerando ciertos tratamientos igualmente específicos, ¿no? Hay personas que les funciona mucho la homeopatía, por ejemplo, hay personas que les funcionan la herbolaria, o hay personas que les funciona pues algún otro tipo de tratamiento alternativo, no propiamente derivado de la medicina clínica científica, ¿no? Miren, ahora sí, por fortuna, ya estoy llegando a la oficina. Les pediría que me den un par de minutos para llegar a mi cubículo y conectarme. Denme un segundo, me voy a desconectar. Le pediría a mi compañero, el ingeniero Sejudo, que esté atento para que me permita el ingreso de inmediato. Muchas gracias y nuevamente disculpen todos estos inconvenientes. Bien, pues ya estoy aquí de vuelta, disculpen. Bueno, pues ahora sí les voy a compartir la presentación en PowerPoint. Bueno, ya se ve, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, pues ya vimos esta parte de la introducción de Michel Foucault y estábamos justamente en esta parte de la caja de herramientas. Bueno, les decía que la metáfora sirve para entender la metodología no como un esquema riguroso, no como una camisa de fuerza, sino más bien como justamente una caja de herramientas, una caja que contiene distintos elementos que nos permiten concatenarlos de distinta forma para llegar a un objetivo último, ¿no? Bueno, ya hice alusión a este primer apunte sobre que se trata de construir no un sistema, no una metodología infranqueable, sino un instrumento, una lógica propia de las relaciones de poder y las luchas que se entablan en torno de ellas. Bueno, aquí podemos advertir este componente sustancial de la teoría general de Michel Foucault,
sobre el concepto de poder. Bueno, también esta teoría o esta metáfora de la caja de herramientas quiere decir que esta búsqueda solamente se puede hacer poco a poco, a partir de una reflexión necesariamente histórica en algunas dimensiones sobre situaciones determinadas, ¿no? Bueno, justamente como nos lo refiere Foucault, esta búsqueda de conocimiento nuevo, ¿no? A partir de específico este planteamiento que él hace sobre las luchas de poder, solamente se puede lograr a partir de una parsimonía, a partir de una metodología que considere justamente una concatenación adecuada, una articulación lógica adecuada, ¿no? Y bueno, él incorpora aquí este aspecto de la dimensión histórica. Este aspecto resulta crucial para la siguiente parte que vamos a revisar, porque este planteamiento que hace Michel Foucault respecto a la caja de herramientas también incluye una suerte de crítica, una postura crítica, hablando justo de pensamiento crítico, respecto a tres tesis centrales que fueron planteadas en su oportunidad por Carlos Marx y que se reflejan pues, en las obras escritas por este autor, ¿no? Sobre todo pues, en el Capital, en el manifiesto del Partido Comunista, etcétera, ¿no? Bueno, estas tres ideas centrales las vamos a revisar en estas tres láminas que vienen a continuación y vamos a advertir justamente la postura contraria que asume Michel Foucault, la postura que asume en términos justamente críticos respecto a los planteamientos que utiliza Marx para explicar las dinámicas sociales en general del capitalismo, ¿no? Bueno, tenemos en primer término que en opinión de Michel Foucault, algo que ya había aludido, el poder no se centra, el poder circula por toda la sociedad, en este entendido de que el poder no se crea, el poder no se destruye, sino está ahí y simplemente se ejerce. Bueno, a la luz de esa premisa que ya les había yo adelantado, tenemos ahora este punto que nos habla justamente de que el poder no se centra en el Estado, circula por toda la sociedad. Y esta noción es básica para entender este planteamiento de la teoría de la microfísica del poder en Michel Foucault. En opinión de Michel Foucault, prácticamente en cualquier relación humana puede haber justamente esta tensión derivada de la lucha por el poder, de un ejercicio del poder. Y si lo pensamos un poquito, vamos a advertir que igual en cualquier ámbito de la vida humana, incluso de la cotidianidad, podemos observar estas relaciones de poder, estas relaciones que en algunas ocasiones incluso son asimétricas de poder. Y les digo, lo podemos observar prácticamente en cualquier ámbito de la vida humana. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la familia. Bueno, ¿quiénes son los principales los principales sujetos que ostentan el poder en la relación familiar? Pues el papá y la mamá, ¿no? Ellos son quienes toman las decisiones familiares, en muchas ocasiones incluso terminan imponiendo su voluntad, que es una manifestación muy clara del ejercicio del poder sobre los hijos. Los hijos no deciden dónde estudian, no deciden en muchos casos cuáles son las actividades a las cuales se deben de dedicar, de tal suerte que nosotros somos como padres quienes decidimos que nuestro hijo vaya al karate, que nuestra hija vaya al ballet, que nuestro hijo vaya al fútbol americano, que nuestra hija vaya a la gimnasia, ¿no? Y esto, fíjense cómo también soy muy cuidadoso al plantear estos ejemplos muy triviales, si se quiere, pero para darnos cuenta de cómo a veces el ejercicio del poder en muchas ocasiones implica también la imposición de alguna ideología en particular. En este caso, estos ejemplos que estoy citando implican una ideología de género muy en específico. A los niños, nosotros decidimos, ejercemos el poder sobre ellos para decidir qué actividades físicas son propias de los niños para que los lleven a cabo, ¿no? El fútbol americano, el fútbol, el karate, etcétera. Y también decidimos, ejercemos el poder sobre nuestras hijas, destinándolas a que la actividad física que ellas desarrollen sean más bien pues de otra naturaleza, quizás no de contacto físico, como pueden ser el ballet, la gimnasia, la natación, etcétera, ¿no? Bueno, también en el ámbito laboral podemos advertir justamente estas tensiones que derivan de la microfísica del poder, del ejercicio del poder. En la jerarquía
la organización en una empresa, en una institución, responde justamente a esta microfísica del poder. No es un poder que se ejerza de manera autoritaria o no necesariamente, aunque sabemos que puede ser el caso que hay algunos jefes que impongan su autoridad con mucha fuerza, pero bueno, no necesariamente es así, esto es así, sin embargo, no deja de haber esta relación de poder, ¿no? Y les digo, pues esto se explica justamente a partir de la organización jerárquica que se da en una institución o en una empresa o qué sé yo. En el caso de pensemos en el caso de las asambleas vecinales también, pues bueno, ahí siempre está presente el ejercicio, la disputa por el poder, ¿no? Quienes buscan integrar una planilla, quienes buscan hacer un determinado tipo de gestión para su entorno, para su colonia, pues implica también el ejercicio de una forma particular de poder, ¿no? Entonces podemos advertir que prácticamente en cualquier espacio de la vida humana, prácticamente en cualquier interacción social está presente, por lo menos a partir de este planteamiento de Foucault, esta microfísica del poder. O sea, el ejercicio del poder, aún sea en una expresión mínima, casi imperceptible, casi natural, ¿no? Bueno, un segundo apunte que nos sirve para advertir esta postura crítica que fija Foucault respecto al planteamiento de el poder que se encuentra en las teorías marxistas, tenemos que Foucault sostiene que la lucha política no consiste en la revolución social, sino que se realiza justamente en las microprácticas institucionales. Recordemos justamente que Carlos Marx planteaba la lucha de clases y en algún momento planteaba que en algún momento a partir de la revolución se iban a abolir la dominación del hombre por el hombre y vamos a llegar justamente a este plano del comunismo en donde el poder justamente se va a extinguir, partiendo de premisas como que la propiedad privada ya no iba a existir, sino que iba a existir la propiedad comunal, pues a lo mejor ya no era indispensable que existiera el Estado para garantizar la propiedad privada, en el entendido de que todas las personas íbamos a ser iguales, de que todas las personas íbamos a tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, íbamos a poder justamente abolir esta relación de asimetría entre las clases económicamente poderosas y los proletariados. Bueno, pues entonces a lo mejor ya no iba a haber necesidad justamente de que existiera el Estado, ¿no? Esta es una expresión muy personal y muy coloquial, pero pues a lo mejor Marx estaba imaginando un poco el paraíso que se plantea en el cristianismo o bueno, pues en algunas otras religiones, ¿no? En donde todas las personas son iguales, todas las personas son felices, todas las personas hacen lo que les gusta, se dedican a lo que quieren y no hay ninguna relación asimétrica ni ninguna imposición de poder, justamente, ¿no? Pero bueno, este planteamiento de Marx es refutado por Michel Foucault justamente a partir de esta teoría de la microfísica del poder. Las relaciones se van a modificar, en opinión de Foucault, no a través de la revolución, no a través de un movimiento armado, coyuntural, que marque un antes y un después, sino más bien a través de un proceso en donde se advierta justamente de manera cotidiana, de manera permanente y sistemática, estas relaciones de lucha por el poder, en la familia, en el espacio público, en los medios de comunicación, en el espacio laboral, en la escuela, etcétera, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos lleva a la conclusión que ya había adelantado yo desde el inicio, respecto a que el poder es inextinguible. En opinión de Michel Foucault, aun cuando se logre abolir este esquema de explotación del hombre por el hombre, el poder no va a desaparecer, el poder va a estar ahí presente. Y bueno, también haciéndome cargo de lo que voy a comentar a continuación, a lo mejor pudiéramos identificar este planteamiento de Michel Foucault y el contraste que hace respecto a lo planteado por Marx en la experiencia del socialismo real. Lo que tenemos ahí, pues, es justamente que las masas populares llevaron a cabo una revolución para derrocar a la oligarquía que ejercía el poder, ¿no? En el caso de Cuba, pues, en contra de Somoza, en el caso de Rusia en contra del zar, pero finalmente lo que tuvimos ahí fue un intento de socialismo
no de comunismo como tal, sino un intento de socialismo, en donde finalmente se volvió a erigir una élite dominante, una élite política dominante, que además también pudiésemos considerar como una élite económica, porque pues tanto en Rusia como en Cuba, las clases políticas no necesariamente son las más desfavorecidas, ¿no? Vemos justamente el enorme lujo con el que vive en la actualidad Putin. Claro que pues, ya estamos hablando de una entidad política más bien inserta en la lógica capitalista dominante y ya no en este esquema de durante la etapa de la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, todo esto lo expongo justamente para darnos cuenta que a la luz de experiencias concretas que incluso ya han quedado ahí plasmadas, registradas en los anales de la historia, a lo mejor podemos identificar una afinidad, incluso pues una suerte de match, de correlación entre lo que estamos revisando en términos teóricos a la luz de los planteamientos de Marx y de Foucault y lo que nos planteó la realidad física palpable en términos políticos, económicos y sociales, la experiencia del socialismo real. Bueno, tenemos entonces que el poder no se centra en el Estado, circula por toda la sociedad y bueno, uno de los planteamientos centrales de Marx pues se refiere justamente a esta lucha de clases, a la oposición entre la clase dominante capitalista, la clase acaudalada y el proletariado, la clase obrera, ¿no? Un segundo planteamiento que tenemos en pantalla se refiere a entender el Estado como un órgano de dominación que permite la explotación de la clase obrera en tanto que es el garante de la propiedad privada. Bueno, de acuerdo a los planteamientos de Marx, justamente al momento en que estallase la revolución, uno de los propósitos que se tendrían que trazar la clase obrera tendría que consistir justamente en la abolición del Estado, ¿no? En el entendido de que íbamos a pasar al siguiente nivel, a estado cercano al nirvana, en donde todos íbamos a ser felices, iguales, dedicarnos a lo que quisiéramos, sin ser sujetos de explotación. Bueno, pues en ese contexto, en ese estado de cosas, a lo mejor ya no se iba a requerir el Estado, ¿no? Por lo tanto, pues justamente en los planteamientos de Marx se planteaba como parte de sus movimientos revolucionarios la abolición de esta entidad política del Estado. Bueno, Michel Foucault también advierte que el poder político se ejerce de forma violenta mediante la policía, como lo hacía igualmente Marx, ¿no? Sabemos que Marx en estos planteamientos que hacía de la estructura y la superestructura, atribuía ciertas facultades al Estado para mantener el status quo, ¿no? Estas facultades tenían que ver con el uso legítimo de la violencia, una expresión que se le atribuye en particular a Max Weber, pero que podemos ver recogida en los planteamientos de otros grandes pensadores del conocimiento universal como Kelsen o como el propio Marx, ¿no? Entonces, bueno, el Estado ejerce el poder en algunas ocasiones de manera violenta, sea esta violencia física o de tipo simbólico, ¿no? El poder circula por toda la sociedad, como ya lo hemos comentado, es una de las premisas fundamentales de los planteamientos de Foucault y por lo tanto, como ya lo hemos mencionado insistentemente, en toda relación social hay relaciones de poder, ya sea que estas estén presentes. Un siguiente apunte respecto a este orden de ideas que recojo de los planteamientos de la teoría de Foucault, tenemos que toda relación social es política, incluso las privadas. Piénsense en las relaciones de pareja. Bueno, toda relación es política en el entendido de que toda relación implica el ejercicio del poder, por mínimo que sea este ejercicio, ¿no? Por muy reducida que sea la expresión de este ejercicio de poder. Y bueno, pues ya citaba yo el caso de las relaciones de pareja, el caso de las relaciones familiares, el caso de las relaciones laborales, etcétera, ¿no? Entonces, el poder se manifiesta a través del micropoder, o podríamos hablar que el poder adquiere una forma de micro, ¿no? Una forma pequeña, una forma de micropoder, y esto es lo que explica justamente este concepto de la microfísica del poder de Michel Foucault. Esta forma en que se materializa el ejercicio del poder prácticamente en cualquier tipo de relación humana, en cualquier tipo de relación social. Bueno, tenemos que en la medida en que el poder
a partir del planteamiento de Foucault, no se ejerce de manera unilateral, horizontal, como lo planteaba Marx, del Estado hacia abajo, ¿no? Sino que está presente de manera circular en toda la sociedad, podemos advertir que hay ciertos espacios específicos en donde el poder se ejerce de manera más clara, ya sea en términos como él lo presenta, ocultos o evidentes, conscientes o inconscientes, pero está ahí presente de manera permanente, ¿no? Estos espacios se refieren a los hospitales, las escuelas, los manicomios y algunas otras prácticas sociales como los espacios o algunos otros espacios que permiten otro tipo de prácticas sociales, como los espacios religiosos, ¿no? Las iglesias. Bueno, a continuación tenemos un apunte que nos habla de este concepto de la revolución y de la crítica que establece Michel Foucault respecto a el planteamiento de Marx en torno a la revolución. Como ya lo habíamos adelantado, para Marx se demanda necesariamente la destrucción violenta del Estado como parte de la revolución que nos llevaría a concluir con la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Sin embargo, para Michel Foucault, la lucha violenta contra el sistema capitalista se transforma en una lucha contra diversas formas de dominación en las relaciones sociales, es decir, contra los micropoderes que se hallan en las instituciones y que permiten la perpetuación de mecanismos de dominación gubernamental. Es decir, que a la luz de lo que ya hemos planteado, en opinión de Michel Foucault, no necesariamente vamos a lograr un cambio significativo, un cambio en el esquema de organización política, económica y tal, a partir de una revolución que marque una coyuntura, como lo comentaba hace un momento, ¿no? Un antes y un después, sino que tenemos que desarrollar todo un proceso que nos permita no abolir esa entidad que es el Estado, sino modificarla sustancialmente, y modificar sustancialmente implica modificar estas expresiones de microfísica del poder, ¿no? Porque en realidad el Estado no ejerce su poder de una sola forma, de una forma única, de una forma violenta, de una forma ideológica, sino que estas formas pueden adquirir distintas manifestaciones. Y esto lo ligo con otro planteamiento también de tipo marxista que nos ofrece Luis Althusser, ¿no? Ustedes recordarán esta obra clásica de Luis Althusser sobre los mecanismos ideológicos del Estado. Bueno, pues Althusser justo lo que plantea es que hay ciertos mecanismos, ciertas entidades que pueden servir como vehículos, como medios para el ejercicio del poder y como tanto como elementos de contención respecto a toda la población o todos los integrantes de una comunidad política, ¿no? Estos mecanismos ideológicos del Estado se refieren a la escuela, se refieren a los medios de comunicación, se refieren a las instancias gubernamentales, etc. Y bueno, para ilustrar esto a partir de experiencias concretas, podemos citar el caso de cómo en los regímenes autoritarios, en muchas ocasiones, una de las principales políticas, una de las principales estrategias que suelen llevar a cabo justo con el propósito de establecer estos mecanismos de control político, de control ideológico, consiste en la apropiación o en la expropiación legal de medios de comunicación. Vemos que muchos regímenes autoritarios o cercanos al autoritarismo lo que hacen es justamente apropiarse de los medios de comunicación para transmitir determinados contenidos que contribuyan a generar una determinada ideología. Y así es como se pueden robustecer estas ideas tan fuertes que distinguen a regímenes como el nazista, como el fascista, como el franquista, justamente a partir de la utilización de estos medios de comunicación como arietes, como mecanismos para ejercer un tipo de poder ideológico en específico. Bueno, para citar un caso muy doméstico, tenemos estas críticas que se siguen cerniendo sobre la principal empresa televisora en nuestro país, Televisa, durante la época del partido hegemónico, ¿no? En la opinión de muchos especialistas y de muchas personas en general, el papel que jugó la televisión encarnada en esta empresa Televisa durante la época del partido hegemónico constituyó justo un mecanismo de control
en términos ideológicos, culturales, sociales, etcétera, ¿no? Y bueno, pues podemos citar algunos ejemplos que nos hacen pensar que esta hipótesis no es tan errada, ¿no? La forma en que se transmitieron en que se dio a conocer la noticia de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en el 68 a través de la televisión, bueno, pues nos habla un poco de esta hipótesis que, como les comento, pues bueno, es compartida por muchos intelectuales de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, en opinión de Michel Foucault, justamente tendríamos que modificar todos estos espacios, estas entidades en donde podemos advertir de manera material ese ejercicio micro a nivel mínimo del poder político, ¿no? Bueno, una siguiente reflexión estriba en identificar que existen, o en reconocer que existen mecanismos de disciplinamiento de la sociedad, los cuales se pueden manifestar a través de discursos y prácticas que imponen a los individuos cómo pensar, qué decir, cómo actuar y cuándo hablar. Y esta parte la ligo directamente con el tópico general de este módulo que se refiere al pensamiento crítico y con las exposiciones que ustedes nos hacían al principio, Elizabeth Manuel, Abel, sobre someter a escrutinio, cuestionarnos prácticamente cualquier elemento, cualquier componente de lo ya existente, sea esto una teoría, sea esto fenómeno, sea esto una ley, etcétera, ¿no? Entonces, es sumamente importante justamente que rompamos con este tipo de esquemas y que demos las cosas por hecho, ¿no? Que nos pongamos a reflexionar justamente por qué pensamos de determinada forma, por qué atribuimos ciertas cualidades a determinado personaje, a determinada institución, por qué las lógicas, las dinámicas que se generan en determinado espacio tienen esas características, etcétera, ¿no? Podemos citar infinidad de ejemplos. Para aterrizarlo en la materia electoral, podríamos cuestionarnos, por ejemplo, por qué seguimos estando enmarcados en un esquema de despotización política como el principal distintivo de nuestro modelo de comunicación, ¿no? ¿Por qué no podemos transitar hacia esquemas de tipo deliberativo que se alejen de estas formas más propias de la publicidad comercial? Porque, bueno, los spots justamente lo que buscan es transmitir mensajes concretos, casi de tipo telegráfico, con la idea de persuadir al público objetivo, ¿no? Esto, como lo comento, es muy propio de la publicidad comercial, pero hemos visto a lo largo de las últimas décadas, bueno, ya de varias décadas atrás, que esta misma tónica se aplica para el ámbito político electoral, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones vemos que los partidos políticos y muy en particular los candidatos se nos dan a conocer como si fuesen productos, justamente, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que, o bueno, la propuesta que yo planteo, que yo pongo sobre la mesa es justamente reflexionar acerca de por qué las cosas, hablando de comunicación política en nuestro país, funcionan de esta forma, ¿no? ¿Por qué seguimos votando únicamente utilizando boletas en papel y no transitamos hacia el voto electrónico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, igual llevando a un plano más allá el pensamiento crítico, hay ciertos especialistas que también se cuestionan el hecho de que se adopte como política, como modelo único el voto electrónico. En opinión de muchos especialistas, el voto electrónico solamente es útil y práctico en algunos espacios muy acotados. Puede servir, por ejemplo, para elecciones locales, para elegir pues no sé, dirigentes de provincias, de comunidades, de entidades federativas, para el caso de México, o de municipalidades, etcétera, ¿no? Pero ya pensarlo como un modelo único a nivel macro, hay muchos especialistas que consideran que pues no es lo más adecuado, ¿no? Porque hay muchas implicaciones de por medio. Las amenazas informáticas, las brechas digitales que siguen estando presentes, la posibilidad de una manipulación que se manifieste finalmente a través de un fraude, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, todo esto forma parte justo de estos ejercicios de pensamiento crítico. ¿Por qué seguimos votando en papel?
si existe ya esta otra alternativa, y si existe esta otra alternativa, ¿por qué los países, los sistemas electorales que tienen la posibilidad de adoptarla de manera genérica no lo han hecho, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones justamente forman parte de ejercicios de pensamiento crítico aterrizados en el plano electoral. Bueno, una siguiente reflexión. Es importante pensar, reflexionar y extraer de la contingencia que nos hizo pensar ser lo que somos, la posibilidad de ya no ser, hacer pensar lo que somos, hacemos o pensamos. Es decir, que en síntesis, con independencia, por supuesto, de que cada quien le dé su propia interpretación a esta idea concreta que nos ofrece Foucault, el pensamiento crítico nos tendría que conducir justamente a cuestionarnos por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos lo que pensamos, y a partir de ahí justamente cuestionarnos hacia el futuro, hacer una proyección hacia el futuro, incluso adelantarnos a cuestionarnos sobre cómo vamos a pensar o cómo vamos a actuar o cómo vamos a hacer a partir de este ejercicio de introspectiva y de retrospectiva que ya hicimos hacia atrás, ¿no? Pensémoslo igual, para ilustrarlo en una experiencia concreta. Actualmente estamos, o bueno, el Congreso de la Unión está llevando a cabo un ejercicio de parlamento abierto con el propósito de avanzar una nueva reforma electoral, ¿no? Y justamente yo creo que en ese contexto tenemos un escenario ideal como para poner en práctica estas premisas en específico que encontramos en esta última reflexión. O sea, tendríamos que pensar si nuestro sistema electoral ha funcionado bien, si nuestras autoridades electorales han funcionado bien, si los partidos políticos han cumplido las funciones que están llamados a desarrollar tanto con el régimen político como con la sociedad. Tendríamos que pensar si el modelo de comunicación política que tenemos es el más adecuado, etcétera. O sea, tendríamos que hacer justamente este ejercicio de retrospectiva para ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Y a partir de ese análisis, a partir de esa postura crítica respecto a lo que ya existe, tendríamos que asumir igualmente una postura crítica para proyectarnos hacia el futuro. Es decir, si estamos ya instalados en una coyuntura en donde estamos evaluando lo que ya tuvimos, lo que ya tenemos, pues tendríamos que pensar entonces, si vamos a hacer ajustes, ¿hacia dónde nos van a conducir esos ajustes, no? Entonces, esa parte me parece que resulta crucial, la podemos aplicar, reitero, a cualquier, como lo he comentado desde el principio, prácticamente a cualquier ámbito de la vida social, de la vida humana, pero en este caso, hablando justamente de esta experiencia en específico de la latente reforma electoral, que a estas alturas del partido yo me atrevería a calificar como inminente, considerando que hay muchos puntos de coincidencia entre las distintas iniciativas que se han presentado. Parece que sí, invariablemente vamos a avanzar en una reforma electoral, pero la pregunta de fondo es justamente qué reforma electoral va a resultar de todo esto, ¿no? O sea, realmente estamos haciendo este ejercicio de retrospectiva que nos permita plantear el mejor escenario posible para llevar a cabo esta reforma electoral y bueno, también que nos permita vislumbrar hacia dónde nos va a conducir esta reforma electoral. Bueno, yo no estoy diciendo que no, por supuesto, ¿no? Simplemente estoy asumiendo una postura crítica y cuestionándome si acaso se está haciendo este ejercicio, ¿no? Bueno, una siguiente premisa que vamos a desarrollar a partir de lo que ya hemos comentado se refiere a este carácter de inextinguibilidad del poder, ¿no? Bueno, según Carlos Marx, la sociedad está dividida en dos grandes clases antagónicas, el proletariado y la burguesía, ¿no? Es uno de los planteamientos centrales de las teorías marxistas. Y en opinión de Carlos Marx, lo cual se puede advertir en sus planteamientos teóricos, al momento en que se lleve a cabo la revolución y se lleve a cabo también la abolición del Estado, las clases sociales van a desaparecer y con ello la política, ¿no? Sin embargo, bueno, pues como ya lo hemos comentado también muy insistentemente, en opinión de Foucault, la política no va a desaparecer en el entendido de que la política implica el ejercicio del poder y que el ejercicio del poder se manifiesta de manera horizontal, de manera circular en todos los espacios de la vida humana, ¿no? Entonces, para Foucault, la política como poder circulante que atraviesa todos los discursos y prácticas se encuentra en todas partes y nunca puede desaparecer por completo, algo que ya hemos comentado insistentemente. Ahora, este apunte
Resulta muy interesante cuando asumimos una postura crítica respecto a entidades, personas, teorías que damos por válidas a partir, incluso en muchas ocasiones, de un ejercicio o de distintos ejercicios consuetudinarios, ¿no? O sea, consideramos que una teoría es válida, que una persona es honesta, eficiente, confiable, etcétera. A lo mejor no tanto porque hayamos hecho una evaluación, una valoración de esa persona, de esa entidad, de esa teoría, sino más bien porque damos por hecho que se cuenta con el aval de otros integrantes de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, eh, este esquema resulta muy importante tenerlo presente porque reitero que en muchas ocasiones nos solemos dejar llevar por las percepciones que se nos contagian, ¿no? Y esto lo podemos advertir nuevamente, en muchos ámbitos de la vida cotidiana, pero vamos a citar algunos ejemplos muy, muy triviales, pero que pueden resultar muy ilustrativos. Por ejemplo, las dinámicas que se generan a partir del uso de las nuevas tecnologías y en particular de las redes sociales. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado, visto o a lo mejor hasta participado haciendo estos famosos retos, ¿no? Los challenge, el Ice Bucket Challenge y algunos otros que se han viralizado por ahí, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es justamente que somos partícipes de una dinámica social que se genera en y a través de las redes sociales, pero en realidad no nos ponemos realmente a cuestionar el origen de esa actividad, de ese reto, los propósitos o el objetivo, para qué nos va a servir, etcétera, sino simplemente nos sumamos a la ola, nos subimos al caballo, al tren en marcha y nos dejamos llevar, ¿no? Y esto, les digo, es un ejemplo muy trivial, pero que explica parte de esto sobre el poder que le damos a otras personas a partir del reconocimiento que les otorgamos, ¿no? Bueno, pero también el poder que les otorgamos a las otras personas estriba en otros componentes que fundamentan ese reconocimiento público, como es su sapiencia, ¿no? Su conocimiento, el saber que posee, ¿no? Entonces, esta última premisa que estoy planteando es la que nos sirve justamente para abordar los apuntes que tenemos en lámina. En primer lugar, tenemos que todo saber implica poder y todo poder un saber específico, ¿no? Sabemos que esta máxima que circula en los ámbitos políticos, de la comunicación, etcétera, que se refiere a que la información es poder, pues a veces se ha trivializado, se ha convertido en un lugar común, pero lo cierto es que en efecto la información, el conocimiento puede alentar, nutrir el poder y definir, determinar una manera particular de su ejercicio. Nuevamente me refiero, por ejemplo, al caso de las dinámicas y las tónicas que se desarrollan en el campo de las redes sociales y en este caso en específico del Internet y la aplicación de algoritmos, ¿no? Nosotros a partir de la navegación que hacemos en la red, de los contenidos que vemos en nuestras plataformas de streaming, de los productos que consultamos y que compramos a través de las plataformas de comercio electrónico, todas estas actividades contribuyen a generar un expediente digital de nosotros mismos en cuanto a intereses, gustos, poder adquisitivo, tiempo libre, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información finalmente contribuye a generar lo que se conoce como el Big Data, ¿no? Esta grande base de datos universal en donde hay expedientes individuales de cada uno de nosotros en atención a todo esto que comenté, ¿no? A la interacción que tenemos en y con la red, el tiempo que pasamos conectados en la red, las rutas que seguimos utilizando los navegadores, el tiempo que pasamos conectados a través de nuestros dispositivos celulares, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso genera información y al mismo tiempo esa información puede dar un poder particular
a distintas instancias, personas, grupos, etcétera, ¿no? Pensemos en principio el enorme poder que tiene, por ejemplo, Mark Zuckerberg, ¿no? Un poder no solamente en términos adquisitivos, económicos, sino también un poder de una naturaleza que incluso me cuesta un tanto de trabajo describir, ¿no? O sea, esta capacidad, esta posibilidad de tener acceso a la intimidad de millones de personas alrededor del mundo, pues a mí me parece que sí representa un enorme poder y que se puede materializar de distintas formas, no solamente en términos económicos, ¿no? Este poder implica la posibilidad en algunos contextos, en algunas circunstancias, incluso de manipulación de las personas, ¿no? Justamente si nosotros asumimos una postura crítica y reflexionamos en torno a qué tan necesarios han sido los últimos artículos que hemos comprado a través de plataformas como eBay, Amazon, Mercado Libre, pues a lo mejor vamos a llegar a la conclusión de que quizás no eran tan necesarios, pero los compramos a partir de, en buena medida, en muchas ocasiones, no estoy diciendo que en todos los casos, pero en buena medida, en muchas ocasiones, a partir de esta manipulación ideológica de la cual somos objetos a partir de la aplicación de los algoritmos y del funcionamiento de estas plataformas, ¿no? Y bueno, esto a lo mejor pues no tiene como mucha relevancia, no nos preocupa demasiado el que seamos compradores compulsivos. Si consideramos justo que Marx a lo mejor estaba equivocado y el capitalismo tiene muchas formas de evolucionar y que a lo mejor va a ser imposible que en algún momento pensemos en tener un sistema de producción diferente al capitalismo. Bueno, pues a lo mejor considerando todo eso no nos hace mucha mella el hecho de sabernos compradores compulsivos, pero a lo mejor sí tendría que revestir una mayor importancia el hecho de que a partir de toda esta información que se contiene en el Big Data, podamos ser objeto de manipulación política o de manipulación ideológica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, hablando de manipulación política, en las experiencias de Cambridge Analytica y la influencia que eventualmente se pudo tener a partir de los mensajes que se transmitían por microsegmentos en la población de los Estados Unidos y del Reino Unido para definir el resultado de la elección presidencial en la cual resultó ganador Donald Trump y que en el caso del Reino Unido alentó la salida de la Unión Europea del Reino Unido, ¿no? Claro, es sumamente difícil identificar ahí una relación causa-efecto, pero hay algunos elementos, algunos contenidos por ahí, no solamente de tipo audiovisual como los documentales de Netflix, sino ya investigaciones serias que nos hacen pensar que en efecto puede ser que Cambridge Analytica haya tenido una influencia, que haya llevado a cabo una manipulación política de un amplio número de usuarios en Facebook para definir el sentido de su voto, tanto en el Brexit como en la elección presidencial de los Estados Unidos. Ahora, hablando en términos ideológicos, pensemos en todos estos actos terroristas que hemos visto en los últimos meses. He estado pensando en específico, por ejemplo, no es un ataque terrorista, pero se relaciona con un acto violento en contra de Salman Rushdie. Ustedes seguramente lo ubican, autor del libro de los versos satánicos, sobre el cual sobre quien se cierne una amenaza de muerte por parte de los islamistas extremos de muchos años atrás, ¿no? Pero quien lo atacó en Nueva York apenas hace un par de semanas es un joven de 20 y tantos años que ni siquiera había nacido cuando se le lanzó esta amenaza de muerte a Rushdie hace más de 20 o 30 años, ¿no? Entonces, esta persona llevó a cabo un acto violento, un intento de atentado en contra de esta otra persona, pues muy probablemente por la influencia de la información que tuvo a su alcance y que no es otra cosa sino una manifestación del ejercicio del poder, en este caso de un poder ideológico, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos entonces que
todo este conocimiento, toda esta información eventualmente pues puede nutrir el poder y puede alimentar formas específicas para su ejercicio. Bueno, un segundo punto se refiere a reconocer que el poder produce saber. No existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y ya no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. O sea, lo que tenemos es una relación intrínseca entre la producción de conocimiento, entre la producción de saberes, y el poder, ¿no? Hay ahí una relación intrínseca en opinión de Michel Foucault. Bueno, tenemos a continuación que en toda relación social existe una relación de asimetría de poder y ese poder se halla intrincado con un campo de saber. Esto lo ligo con el siguiente apunte respecto a que este saber otorga autoridad fundada y legitimada. Ligo estos dos planteamientos para expresar una idea que de hecho, bueno, pues es planteada por Michel Foucault, es un ejemplo que él plantea para ilustrar estos planteamientos y que se refiere a el reconocimiento público que asiste, del cual gozan las élites intelectuales, ¿no? En el caso de las universidades, que es el espacio que Michel Foucault utiliza para exponer esto, tenemos que hay una élite intelectual, la clase, bueno, el grupo justamente de profesores, de investigadores, de docentes, que pues se ostenta justamente como el dueño, si se me permite la expresión, justamente del saber, ¿no? Este conocimiento que poseen, pues les otorga un estatus específico, un reconocimiento público, y de tal suerte que las opiniones que emiten, las posturas que asumen, los planteamientos que hacen, gozan igualmente de un reconocimiento público, ¿no? Esto resulta sumamente interesante también si lo aterrizamos al plano de la política y de las luchas o de las pugnas electorales, ¿no? Vemos que en muchos regímenes, incluso los democráticos, el papel de la intelectualidad puede resultar clave para definir el sentido del voto en la medida en que se influencia o que se busca influenciar en las preferencias electorales de los electores. Bueno, puede constituir un factor en esta lógica el reconocimiento público existente sobre las clases intelectuales o el grupo intelectual. De hecho, bueno, pues en este contexto que estamos viviendo en México en la actualidad, este es un fenómeno que suele ser sumamente criticado por el presidente de la República, ¿no? El presidente de la República, bueno, para nadie es un secreto que tiene este espíritu combativo, yo me atrevería a decir que un tanto belicoso, y que asume y que permite advertir una postura sumamente crítica en algunas ocasiones, en honor a la verdad. Yo me atrevería a decir que incluso esta postura crítica raya en el extremismo. A veces me parece que no en el caso de él, pero en algunos de sus seguidores se puede advertir hasta cierto fanatismo, pero bueno, esa es una discusión aparte. Lo que quiero decir es que esta personalidad, este perfil de nuestro presidente de la República nos da la pauta como para identificar algunas críticas que él esgrime justamente sobre las clases intelectuales o los grupos intelectuales, ¿no? Sabemos que pues algunos de los personajes que han recibido mayores críticas de parte del presidente son, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, su hijo León Krause, bueno, hoy en la mañana con motivo de esta polémica que se está discutiendo a partir de lo que va a resolver la Corte sobre prisión preventiva oficiosa, bueno, pues también salió a la luz el nombre de Ana Laura Magaloni, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que esta experiencia, en específico del presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor nos sirve como ejemplo justo para ilustrar esta cuestión sobre someter a escrutinio, someter a cuestionamientos a las personas que se supone que ostentan justamente el saber, el conocimiento especializado. Yo no estoy justificando, por supuesto, de ninguna manera este actuar del presidente de la República, simplemente lo menciono
porque, reitero, puede que nos sirva como para ilustrar de alguna forma esto que estoy planteando sobre asumir una postura crítica para cuestionar a algunas figuras de la intelectualidad. Pero bueno, para guardar un justo equilibrio, también podríamos considerar las posturas críticas de otros sectores intelectuales, de otros sectores de la población, de la sociedad mexicana, que justamente critican, que justamente cuestionan la postura, el posicionamiento, los argumentos del presidente de la República, ¿no? Entonces, pues bueno, esto que estoy planteando nos permite advertir también lo que hemos comentado desde el principio, cómo finalmente el poder circula en la sociedad. Hay quienes, sobre todo considerando los líderes de opinión, que de alguna manera pueden ejercer un tipo de poder ideológico, mediático, etcétera, bueno, pues critican al presidente de la República por asumir una determinada postura y el presidente de la República critica a algunos de estos personajes públicos, ¿no? Entonces, pues vemos finalmente esta pugna, esta tensión que se advierte a partir, o que podríamos explicar a partir de este planteamiento central de la microfísica del poder, ¿no? Bueno, esta parte del discurso legitimador se refiere a justamente reconocer algunos atributos a entidades, personas, teorías, métodos, etcétera, sin asumir una postura crítica, ¿no? Por eso recibe este reconocimiento de componentes distintivos, como les digo, de una persona, de una teoría, de una entidad, etcétera, recibe esta denominación de discurso legitimador, ¿no? Es decir, se le reconoce legitimidad a esa persona, a esa teoría, a ese autor, a ese político, a esa institución, etcétera, ¿no? Bueno, este saber otorga autoridad fundada y legitimada. Las disciplinas académicas tienen una fuente de legitimidad, la economía, el derecho. Bueno, este aspecto resulta muy importante porque, bueno, yo he estado citando ejemplos, digamos, como del ámbito político, pero para aterrizarlo al ámbito del educativo, bueno, en muchas ocasiones, este planteamiento que está haciendo Foucault, tenemos que en muchas ocasiones ha resultado crucial para justificar algunas medidas económicas o algunas reformas jurídicas justamente a partir de un discurso legitimador que consiste en reconocer ciertos atributos para las personas que implementan estos ajustes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, suele ser muy crítico del neoliberalismo, y bueno, pues tiene mucha razón para ello, pero pensemos justamente cuando se adoptó el neoliberalismo en distintos países en la década de los años 80, ¿no? Sabemos que el origen del neoliberalismo lo podemos identificar en la gestión de Ronald Reagan en los Estados Unidos y en la de Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿no? Pero, pues en muchos países, incluso de economías emergentes, como es el caso de México o de Chile, se adoptaron los modelos económicos neoliberales. Bueno, todo esto lo estoy planteando porque justamente quienes plantearon la adopción de este tipo de modelo económico, pues eran los grandes economistas formados en las más prestigiosas universidades del mundo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en el caso mexicano, uno de los principales artífices del modelo neoliberal fue justamente el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien estuvo formando en la Universidad de Harvard, ¿no? Y bueno, eso por citar un ejemplo doméstico, pero en el caso de Chile, por ejemplo, pues los Chicago Boys apoyaron ahí todavía la dictadura de Augusto Pinochet para adoptar el modelo económico neoliberal, ¿no? Y bueno, pues este esquema en específico, por citar un ejemplo concreto, se encontró boga, se puso en marcha a partir del reconocimiento que se hacía justamente a los especialistas, ¿no? Es decir, podemos advertir un discurso legitimador sobre estos personajes, ¿no? O sea, se partía de la premisa, se me permite una licencia, se partía de la premisa de que ellos sabían cómo hacerlo, ¿no? Ellos sabían qué era lo mejor para la economía. Por supuesto, cada quien tendrá sus opiniones al respecto,
En mi opinión, pues el neoliberalismo se extendió mucho más allá de lo que hubiera sido deseable y a la larga terminó causando muchos más estragos en comparación con los beneficios que se obtuvieron. Esa es una opinión absolutamente personal. Pero bueno, volviendo al punto, les digo, estas políticas de modelos, estas políticas que permitieron la construcción de un modelo económico, bueno, en buena medida estaban respaldadas por este reconocimiento público, por este discurso de legitimidad respecto a las personas que lo ejecutaron, ¿no? En el caso del derecho, pues también podemos advertir este discurso de legitimidad, ¿no? ¿Quiénes son los que llevan a cabo las modificaciones, las reformas a la Constitución? Bueno, los representantes populares, quienes están presentes en la Cámara de Diputaciones, de senadurías y también las legislaturas locales atendiendo al Pacto Federal, ¿no? Porque sabemos que las modificaciones a la Constitución, las reformas constitucionales requieren de una mayoría calificada, ser aprobadas por ambas cámaras y también contar con el aval de una mayoría de las legislaturas locales, ¿no? Aunque hasta la fecha yo no sé de alguna experiencia en que alguna legislatura local se haya negado a aprobar una reforma constitucional, pero bueno, así es el diseño que tenemos. El caso es que, pues en muchas ocasiones justamente se parte de esta premisa de que, pues ellos son los representantes populares, están ahí para tomar las mejores decisiones de la comunidad, ellos son en muchas ocasiones especialistas en derecho constitucional, en historia del derecho, y entonces ellos son quienes van a tomar las mejores decisiones. Bueno, esta premisa puede ser que sea válida, que pudiésemos calificarla incluso como verdadera, pero no necesariamente en todos los casos es así. Y tenemos pues muchos ejemplos que dan cuenta de que las decisiones que han sido tomadas en los órganos legislativos y que se materializan en reformas a la ley o a la Constitución, pues no siempre han sido las más acertadas, ¿no? Ahorita justamente vuelvo al punto que comentaba hace rato, se está rediscutiendo el tema de la prisión preventiva oficiosa, cuando pues hace algunos años se aprobó por parte de de una mayoría en los órganos legislativos, ¿no? Incluso pues hoy fue uno de los principales argumentos del presidente de la República y del titular de su equipo de comunicación, ¿no? De Jesús Ramírez, quienes incluso evidenciaron algunos legisladores que ahora están cuestionando esta medida, y que en su momento la votaron cuando se discutió en el órgano legislativo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se relaciona justo con con estos discursos de legitimidad. En muchas ocasiones asumimos que quienes toman las decisiones son quienes tienen el mejor perfil, quienes gozan justamente de la mayor confianza para llevar a cabo esas acciones, aunque no necesariamente, pues esto siempre se corresponda con la realidad, ¿no? Bueno, un siguiente apunte se refiere a que las técnicas otorgan un principio fuerte de legitimidad, en tanto no permiten la discusión racional frente a lo que se asume que contiene una descripción objetiva y neutral que muestra de manera no ideológica la realidad. Este fenómeno es lo que se conoce en las ciencias sociales y humanidades como objetividad. Bueno, justamente sabemos que en el conocimiento científico uno de los componentes fundamentales se refiere a la objetividad, entendida justo como esta intención de tratar de soslayar cualquier tipo de sesgo, ¿no? Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, no solo autores como Michel Foucault, sino algunos otros, han dado cuenta de que el conocimiento científico invariablemente está plagado de sesgos subjetivos, que no puede haber una objetividad absoluta, ¿no? De hecho, para citar un ejemplo que mencionaba hace rato sobre cómo se genera conocimiento nuevo y que en muchas ocasiones el punto de partida es la aproximación a un objeto de estudio a través de un protocolo de investigación, bueno, pues la selección del propio objeto de estudio y el diseño del protocolo de investigación, sin duda alguna, reflejan un grado mínimo, si se quiere, pero finalmente reflejan un grado de subjetividad, ¿no? O sea, si yo lo que quiero es estudiar el desarrollo, o mejor dicho, la historia de la Constitución mexicana
y su aplicación a partir de que se promulgó en el año de 1917, pues eso ya refleja un gusto, un interés particular, personal, individual y por lo tanto subjetivo sobre un periodo específico de la historia y sobre un objeto del derecho positivo que es la Constitución, ¿no? Igual si yo como sociólogo lo que me interesa es estudiar las relaciones que se dan en un contexto laboral en donde se ha adoptado enteramente el formato de teletrabajo, de trabajo a distancia, pues eso ya refleja un interés individual. ¿Por qué estoy estudiando el ámbito laboral en un contexto de virtualidad o bueno, en este contexto de la cuarta revolución industrial que se refiere al avance tecnológico digital? ¿Y por qué no prefiero estudiar, por ejemplo, la escasez de agua en los estados del norte o la falta de infraestructura hidráulica en los estados del sur, ¿no? Bueno, pues justamente porque mi objeto de estudio de alguna manera refleja bueno, la selección de mi objeto de estudio y la forma de aproximarme a él refleja pues un sesgo de subjetividad, ¿no? Entonces, es claro, a partir de planteamientos como el que nos ofrece Michel Foucault, que la generación de conocimiento nuevo no está exento de sesgos de subjetividad. No se puede lograr una objetividad absoluta, ¿no? Bueno, a continuación, tenemos esta lámina en donde tenemos que bueno, pues igual se continúa esta crítica al pensamiento científico, ¿no? Nos dice Foucault que además de un discurso, el pensamiento científico posee siempre una institución que la garantiza y le da apoyo a esa legitimidad, la universidad. Y bueno, pues ciertamente, si lo pensamos, quienes generan el conocimiento científico son precisamente las universidades, los institutos de investigación, sean estos privados o particulares, y el avance tecnológico, bueno, el avance científico de alguna manera se ve robustecido por este factor de legitimidad, ¿no? O sea, quien, nuevamente voy a citar un caso de la realidad palpable como para ilustrar esto que estoy comentando, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron a salir las primeras vacunas contra el COVID-19 en México? Y se acuerdan que las primeras vacunas que llegaron fueron, por ejemplo, la CanSino y la Moderna, ¿no? Y mucha gente se negaba a recibir esa vacuna. Ellos preferían esperar a que se tuviera la vacuna de Pfizer o la vacuna de AstraZeneca, ¿no? ¿Esto por qué se explica? Bueno, podemos identificar muchas o tratar de identificar muchas razones que expliquen este fenómeno, esta tendencia. Pero uno de ellos estriba, una de estas formas de interpretar esa realidad o ese fenómeno de la realidad, estriba justamente en este argumento legitimador, ¿no? O sea, tiene mayor reconocimiento Pfizer y AstraZeneca en comparación con los laboratorios chinos y rusos que hicieron la Sputnik, la Moderna y la CanSino, ¿no? Entonces, esto, como les digo, pues no es algo que esté inventando, todo lo vivimos apenas hace unos meses. En lo particular, yo como parte de la Escuela Judicial Electoral tuve la fortuna de recibir la vacuna en las primeras campañas de vacunación que estuvieron dirigidas al personal médico y docente, ¿no? Entonces, pues sabemos que las primeras personas que se vacunaron fueron justamente los médicos, sobre todo los de primera línea, las enfermeras y los profesores y profesoras, ¿no? Entonces, nosotros en la Escuela Judicial Electoral fuimos sumamente privilegiados de poder inscribirnos en esas primeras campañas de vacunación. Y la vacuna que nos pusieron fue la CanSino. Hubo algunos conocidos, no precisamente de la Escuela Judicial Electoral, pero algunos conocidos que estaban reticentes justamente a recibir esta vacuna, ¿no? Yo en ese contexto escuché al menos un par de especialistas que comentaban el hecho de que cuando se les planteaba, que comentaban como respuesta a la pregunta que se les planteaba sobre cuál era la mejor vacuna, su respuesta era, pues la mejor vacuna es la que te pueden poner a ti, ¿no?
Entonces, pues esa, aun cuando sea una expresión, digamos, como muy coloquial y muy superficial, si se quiere, de alguna manera refleja parte de este pensamiento crítico, ¿no? O sea, no, y en particular de esta dimensión que estamos discutiendo ahora sobre el reconocimiento o el argumento de legitimidad, ¿no? Bueno, estas últimas preguntas que están sombreadas en negritas, pues son como preguntas detonantes respecto a las cuales no me detengo demasiado, en razón de que pues ya he comentado que en la actualidad hay muchas teorías y muchos planteamientos metodológicos que se plantean sesgos subjetivos en la generación de conocimiento científico, ¿no? Por supuesto, es muy importante tomar en consideración esta condición, o sea, tomar en cuenta que siempre estamos sujetos a una subjetividad que eventualmente se puede traducir en un sesgo en el desarrollo de la investigación. O sea, es muy importante que tengamos presente esta premisa, pues como para tratar de paliar los resultados o los efectos de ese sesgo, ¿no? Porque si simplemente nos resignamos a decir, bueno, pues es que la subjetividad va a estar presente en todo el desarrollo de mi investigación y no puedo hacer nada al respecto, pues lo más probable es que tengamos una investigación deficiente, ¿no? Entonces tenemos que tener en consideración que en efecto estamos sujetos a un factor de subjetividad y paliarlo, tratar de contenerlo en la medida posible. Ahora, esto que estoy planteando lo podemos traducir también al ámbito de la práctica. Pensemos en específico en el caso de la práctica judicial. Bueno, supongamos o pensemos que uno de los ejemplos que nos puede servir más claramente para ilustrar esto se refiere a el caso de los jueces y de las juezas, ¿no? Bueno, un juez y una jueza finalmente van a tomar una determinación para resolver una problemática, una problemática jurídica concreta. Pero la resolución que adopten en torno a esa problemática, pues puede estar influenciada tanto por elementos objetivos como por elementos subjetivos. Y no es que esta combinación de tales elementos resulte indeseable, al contrario, ¿no? Hoy en día, en este contexto de avance tecnológico, hay quienes se plantean la posibilidad de incorporar el uso de algoritmos en la resolución de casos judiciales, ¿no? Es decir, que los asuntos sean resueltos por robots y ya no por personas. Y de hecho ha habido ejercicios que dan cuenta de que hay mucha coincidencia entre la forma en que han sido resueltos algunos casos y el número en que han sido resueltos algunos casos por parte de jueces de carne y hueso y las propuestas o las soluciones que sobre el mismo caso han planteado estos mecanismos informáticos, ¿no? Sin embargo, yo soy de la opinión de que no resulta del todo deseable que tengamos un robot impartiendo justicia, porque vamos a garantizar en efecto que ahí no haya corrupción, que no haya, que se lleve al máximo la aplicación de de un ejercicio sistemático que esté ajeno a casi, bueno, no a casi, sino a cualquier forma de subjetividad, pero a lo mejor esto no es lo deseable, porque sabemos que los jueces también requieren en muchas ocasiones poner en práctica cuestiones de empatía, y bueno, de empatía sobre todo, ¿no? Entonces, pues yo no estoy tan convencido de que sea lo mejor sustituir a los jueces en un futuro no muy lejano por mecanismos informáticos. Pues, bueno, pues la discusión, de hecho, ya está sobre la mesa. El caso es que este factor de subjetividad, pues reitero que no siempre resulta del todo deleznable, ¿no? Incluso, bueno, pues también, si no fuera por este factor de subjetividad, muchos jueces y muchas juezas no podrían asumir una postura de pensamiento crítico que los llevase a adoptar ciertos criterios que pudiésemos considerar como progresistas, ¿no?
por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la actualidad existen varias líneas jurisprudenciales de protección y tutela de derechos subjetivos sobre o que asisten a personas que integran colectivos sociales considerados en situación de vulnerabilidad o de desventaja, como es el caso de las personas con discapacidad, de una identidad sexual no binaria, de mujeres, de adultos mayores, de pueblos, comunidades y personas indígenas, etcétera, ¿no? Bueno, si las y los magistrados de la anterior integración y sobre todo de esta integración justamente no hubieran incorporado estos elementos subjetivos, estas posturas de pensamiento crítico, a lo mejor no tendríamos justamente esta justicia electoral inclusiva que hoy es uno de los distintivos del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que estos factores subjetivos no necesariamente resultan deleznables, incluso en muchas ocasiones pueden resultar positivos porque son el punto de partida, son el germen de justamente el pensamiento crítico aplicado a las ciencias sociales. Bueno, nos faltan todavía algunas láminas, pero estas, quizás las pudiéramos dejar pendientes, sobre todo atendiendo a la cuestión del tiempo y con el propósito de que en estos últimos minutos, pues quizás podamos tener un nuevo intercambio de opiniones, de percepciones, de conjeturas respecto a lo que hemos discutido hasta este momento. Entonces, bueno, pues no sé si alguien desea hacer algún comentario, desee plantearnos alguna inquietud, alguna conclusión. ¿No? Bueno, pues siendo así, pues entonces no me resta más que agradecerles el favor de su atención. Espero que pues estas reflexiones, con todo lo desarticuladas que pudieran ser, les sirvan como parte de los contenidos que integran este programa del Diplomado en Pensamiento Crítico Electoral. Y bueno, pues me da mucho gusto el haber compartido con ustedes estos minutos de la mañana del viernes. Les deseo un excelente fin de semana y pues nos encontraremos en una próxima ocasión con motivo de estas actividades académicas de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, mucho gusto. Me da gusto ver a Gabriela Moreno también por ahí. Abel, muchas gracias. Manuel, Alberto Sánchez, Fabián Caloca. A ver, bueno, justamente Manuel Emba nos solicita el uso de la voz. Adelante, Manuel. Solamente me permite un minuto para terminar esto. Mire, en el caso de la exposición que acaba de hacer usted, referido al pensamiento crítico, en nociones que de alguna manera, algunos carecíamos, en mi caso yo, sobre algunas otras categorías y conceptos, pues precisamente el pensamiento crítico es eso. Es ir aperturando, bueno, estoy refiriendo a mi posición personal, es ir aperturando nociones nuevas que nos den posibilidades de pensar esa realidad. Inicialmente en esta sesión pude haber tenido tal vez un capital cultural distinto al que tengo en este momento, porque ya de alguna manera ya aprendí con H ciertos conceptos que me van definiendo otra postura del cómo yo tengo que conocer y para qué me va a servir ese conocer. En este caso, lo que también se dio es que hubo un saber. Al aprender, estas nociones, me permite tener otro concepto de lo que es el pensamiento crítico, o me abunda más, o me conflictúa más, pero esa conflictuación, el ir poniendo un tabique sobre otro, eso me va permitiendo desentrañar lo que en un momento yo también pensé, diríamos así en términos hipotéticos, que ya sabía, pero que no lo sabía, pero que me va a permitir reflexionar nuevamente, repensar qué noción yo tenía de pensamiento crítico. O sea, esta posibilidad del saber, yo lo defino, bueno, defino en términos del pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico nos tendría que llevar a un saber nuevo, pero ese saber nuevo
está imbricado en conjeturar el estado de cosas de la dominación, diríamos, de ese saber que nos ha dominado, porque a fin de cuentas, ¿para qué quiero saber, no? Saber más de lo mismo, si no me va a permitir ser libre, no me va a permitir, pues, conocer por qué se explota, por qué el neoliberalismo, por qué el derecho de las mujeres. Si me va a llevar ese saber a seguir haciendo lo que se ha venido haciendo, de mantener una hegemonía de un grupo, tal vez de un empresario, o el de los empresarios, o de los tecnócratas, etcétera, pues entonces no, ¿para qué quiero ese saber, no? El saber sería, en el términos de pensamiento crítico, en ir viendo por qué suceden las cosas. Y en esa posibilidad irme emancipando como persona, y en esa posibilidad en el conjunto irnos emancipando para tener otro grado de conocimiento de las cosas que nos permitan en su aterrizaje, diríamos, político y ya social, pues ser tal vez una sociedad más justa, una sociedad con plenos derechos, una sociedad que pues diríamos así como que hasta utópico, ¿no? Que vive en la felicidad y en la paz. Gracias. Al contrario, Manuel, muchas gracias. Completamente de acuerdo. Yo únicamente precisaría o enfatizaría esto respecto a que, pues, no solo tenemos que cuestionarnos sobre cuando hemos sido sujetos de algún tipo de dominación, sino a la luz justo de esta teoría de la macrofísica del poder, en qué medida también nosotros nos hemos convertido en sujetos de dominación política, pues con otras personas, ¿no? Porque también esto nos va a ayudar a esta emancipación grupal que usted comenta, ¿no? O sea, en la medida en que deconstruyamos, por ejemplo, los estereotipos de género, en la medida en que deconstruyamos la forma de construir la masculinidad, en la medida en que se ciernen sobre la condición etaria de edad, bueno, pues a lo mejor vamos a cambiar la forma de relacionarnos con las mujeres, nosotros como hombres, estoy partiendo de ese punto, vamos a cambiar nuestra forma de relacionarnos con las mujeres, con los adultos mayores, con las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo con el comentario, Mini. Muchas gracias. Bueno, pues reitero mi agradecimiento a todos y todos ustedes, muy amables por su atención, que tengan un excelente fin de semana y mucho éxito para que concluyan de manera satisfactoria el diplomado. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Panther.